Para soldar esta pieza de 3 milímetros de la serie 5, vamos a utilizar en este caso el proceso TIG y vamos a emplear pues, una corriente alterna en la cual vamos a necesitar limpiar la alúmina. Recordemos que el aluminio es un metal que tiene dos puntos de fusión. En superficie crea un óxido de forma espontánea que llamamos alúmina. Esta alúmina es un óxido que genera y que tiene la función de proteger al aluminio de la corrosión y lo hace más resistente en algunos ambientes a trabajos en contacto con fluidos, con líquidos. Por ejemplo, en fabricación naval, pues lo hace mucho más resistente al contacto con agua salada que otros metales. Pero a la hora de la soldadura es algo que directamente debemos de eliminar porque tiene un punto de fusión muy distinto del del aluminio sí. La alúmina funde a alrededor de, bueno, más de 2000 grados y eso choca con el punto de fusión que tiene la aleación de aluminio en sí, que está alrededor de 660. De hecho, como curiosidad, el óxido de aluminio, estando como está en un material que es metálico, aunque sea una aleación ligera, el óxido de aluminio es un material cerámico, de ahí un poco su punto de fusión tan alto y el que sea refractario. El dejarlo, pues supondría que tendríamos que generar la cantidad de calor necesaria como para llegar a fundir la alúmina en un metal como este, en unas chapas de aluminio de este espesor, pero que probablemente el calor que generáramos llegara a conseguir que una vez que se funda la alúmina, como lo que se encontraría debajo, el propio aluminio, tiene un punto de fusión mucho más bajo, pues sería relativamente normal que lo llegara a perforar nada más fundirse. Con lo cual, pues bueno, es una de las razones por las que lo vamos a eliminar. Por otro lado, la alúmina al final es un elemento que puede estar formando depósitos en el interior del cordón, que como ya hemos comentado en otros vídeos, pues también está hidratada y podría ser fuente de porosidad y por todas esas razones pues nos conviene eliminarla. La forma de eliminarla es utilizar cepillos de este estilo con púas plateadas, señal de que son púas de acero inoxidable y no de acero. El acero al carbono es algo en el que debemos de evitar en todo momento que tenga contacto con el aluminio porque puede contaminarlo. De hecho, vamos a soldarlo sobre un útil de acero inoxidable para que no esté en contacto ni siquiera pues, con la mesa o con algún utillaje de acero al carbono que lo pudiera contaminar. Antes de todo esto, deberíamos de haber limpiado tanto el metal como las varillas de aporte con algún desengrasante. Hay muchos desengrasantes en el mercado que podrían servir para esto, pero principalmente se sigue utilizando mucho acetona. En este caso, pues conviene que sea de alta pureza, porque tiene dos virtudes. Una que es un desengrasante muy eficiente, limpia muy bien los restos de grasas, taladrinas, cualquier cosa que no debería de estar ahí y luego al mismo tiempo tiene un punto de vapor muy bajo, con lo cual enseguida que lo aplicamos se cambia de fase, pasa a vapor y eso supone pues que es más difícil que deje restos que luego se puedan quedar con el cordón y que contaminen la soldadura, con lo cual también es barato y fiable. Pero insisto, hay que buscar acetonas que vengan con certificado de que tengan alta pureza y que no vengan mezcladas con otro tipo de cosas. No nos sirve la acetona que pueda ser que se pueda comprar para otros usos. Una vez hecho esto, vamos a utilizar para soldar con TIG una corriente pulsada. Vamos a ponerle unos parámetros, vamos a hacer unas pruebas y vamos a buscar un poco, vamos a hacer dos casos donde vamos a variar la frecuencia. Vamos a soldar en el primero con una frecuencia baja, donde vamos a ver cómo el pulso, es decir, la corriente alta que llamamos de pico y la corriente baja que llamamos de base, van a verse a la hora de la soldadura y se van a manifestar de tal manera que vamos a ver cómo el arco eléctrico cambia de intensidad. Vamos a ver que unas veces es más intenso y otras menos, y eso va a repercutir un poco en la forma en la que vamos a ir soldando y también en el aspecto del cordón. Y luego, por otro lado, vamos a repetir la soldadura y lo vamos a hacer con una frecuencia alta, con muchas sucesiones de picos y bases por segundo, donde vamos a ver que también no solamente afecta esto
a la forma y a la técnica de la soldadura en cuanto al tiempo que vamos a tardar en realizar el cordón, sino también en cuanto a que con la frecuencia más alta vamos a ver cómo el tamaño del cordón se reduce y, por otro lado, también va a cambiar ligeramente su aspecto. Hemos soldado estas dos cupones pequeños buscando un poco no solamente ver la diferencia entre los mismos parámetros de corriente con distinta frecuencia. Aquí llevo una frecuencia de 0,5 hercios y aquí 200 hercios. Los cuponcitos son de a 100 por 40 cada uno de ellos. Y lo hemos hecho así para que se vea un poco más la diferencia en un material superconductor como este, porque al principio, al ser muy pequeño, en ambos el calor se está escapando por toda la pieza, pero he notado mucha mejoría en cuanto a la frecuencia muy alta. Desde el principio ya me estaba dando mejor resultado y como se puede ver aquí, el cordón al principio queda un poco más irregular y menos fundido. Se puede ver cómo ha ido mucho más homogéneo en el segundo caso con 200 hercios que en este caso con 0,5, donde además en este caso hemos tardado más tiempo en soldar que aquí.
el baño tarda más en llegar a alcanzar una temperatura y luego llegando al final, la sensación que he notado es de que el baño se iba hundiendo cada vez más y llegaba un momento en que no se podía controlar ni siquiera aportando varilla. Con lo cual, esto también se aprecia cuando le damos la vuelta y vemos como la penetración por la parte trasera no se le ha eliminado la lúmina y lo que hace es que actúa la propia lúmina al ser mucho más, al tener un punto de fusión mucho más alto que el del aluminio en sí, actúa como una barrera, de tal manera que podemos ver como el cordón de penetración, el aluminio fundido, la empuja hacia afuera y es algo similar a tener una bolsa llena de agua. El aluminio en sí dentro está fundido, pero como las dos piezas están completamente pegadas, pues la alúmina actúa como es una barrera protectora e impide que el material llegue a tener contacto con el aire. En casos como este, si vemos que el cordón de raíz está de color negro, es mala señal, es decir, algo ha pasado, el aire de alguna forma ha tenido contacto con el baño y lo ha contaminado. Los óxidos de aluminio tienen ese color, tienen color oscuro o negro directamente. En ambos casos se puede ver como al principio con 0,5 hercios la corriente no ha sido suficiente como para llegar a fundir esto bien, se ve que es irregular y se aprecia todavía muy claramente la línea de la unión, hasta más o menos esta altura donde ya casi ha desaparecido. Un apunte sobre esto a la hora de las homologaciones: la línea de la unión en ningún caso, cuando las piezas son a tope y no se elimina la lúmina por la cara trasera, en ningún caso va a desaparecer, porque sigue formando parte de la propia lúmina que se ha quedado ahí, haciendo esa barrera protectora, protegiendo la soldadura del contacto con el aire, y por tanto, aunque solamente sean unas décimas, pero la línea de la unión permanece. Es decir, el interior, el cordón está fundido, pero superficialmente, muy superficialmente, sigue apareciendo la línea donde antes había una unión superpuesta ahí al cordón de penetración. Como decía, aquí se puede ver un cordón de penetración mucho más regular, tanto al principio como al final, y en este caso he querido forzar y acercarme más al borde, donde se ve ya que no solamente gana mucha amplitud, sino que llega un momento que se hace ya demasiado grande, coincidiendo con esta parte de aquí, donde se puede ver que el cordón está hundido y que no se podía controlar esto ni siquiera ya aportando un poco más de varilla. En resumen, la sensación con los mismos parámetros, una frecuencia de 200 hercios en comparación con una de 0,5, en este caso, no solamente es más estético, sino que la zona afectada por el calor en ambos lados se puede ver también aquí un poco en la deformación de las piezas, donde esta pieza aparentemente pues está más arqueada que esta otra. La zona afectada térmicamente se va a ver menos afectada en el caso de usar frecuencias altas que cuando estamos usando frecuencias bajas. Normalmente una frecuencia baja pues sirve a lo mejor pues para poner picos más altos, usar varillas de aporte mayores y conseguir una sucesión de semicírculos típicas de cordones, a lo mejor pues como de cuadros de bicicletas, por ejemplo, donde se pueden ver soldaduras así de ese estilo. Pero este tipo de soldaduras, aparte de que la frecuencia lo hace más controlable, trabajan mejor por tener las aguas más juntas. Superficialmente el cordón es más homogéneo y trabajan mejor en esfuerzos donde van a tener que aguantar cargas o vibraciones o esfuerzos similares.